de Fuerza y Corazón por México. Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Estuvo aquí en Ciudad Juárez, llevó a cabo una serie de actividades organizadas por la coalición a la que ella pertenece, que es el PAN, el PRI y el PRD. ¿Y cómo se vivió esta visita de Sí. la candidata aquí en Juárez? Un poder de convocatoria importante de gente que estuvo presente en el gimnasio universitario. Ajá, efectivamente. Pero le hicimos una entrevista a Xóchitl Gálvez. Esta es la primera parte para que usted también vaya viendo, ¿sí?, quiénes son las que de ellas, de Xóchitl, de Claudia y de Maínez, de ahí de Movimiento va a Ciudadano. salir el presidente o la presidenta de la República. Vamos a escuchar por lo pronto a Xóchitl Gálvez. Me da mucho gusto saludarlos desde aquí, desde Ciudad Juárez, en donde vamos a llevar a cabo esta entrevista que será también vista obviamente por nuestra teleaudiencia, tanto en Chihuahua, en Delicias, en Cuauhtémoc, así como también en Mexicali, Baja California, y Tijuana, Baja California. Es una entrevista que le vamos a hacer a la candidata Xóchitl Gálvez en su visita a Ciudad Juárez. Bueno, continuamos, tenemos esta entrevista y me da mucho gusto recibir con nosotros a Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza por México. Me da mucho gusto, repito, saludarte y preguntarte, ir a lo concreto, a lo que está ahorita vigente, Xóchitl, y seguramente el tema de la salud. Pero también ahorita comentabas un tema hace rato que me parece a mí interesante, el tema de la Suprema Corte. ¿Cómo está este asunto? Porque es reciente. ¿Qué es lo que han visto ustedes? ¿Qué es lo que vieron? Mira, lo único que yo te puedo decir que a mí me tocó vivir es cuando Arturo Saldívar se quiso agandallar 2 años más en la Suprema Corte de Justicia. Esta iniciativa que metieron para prolongar su mandato. Y luego lo que me tocó ver es cuando el presidente, el 21 de febrero, confiesa que le llamaba a Arturo Saldívar para ver algunos asuntos, ¿no? Lo dijo públicamente, y esas cosas son evidentes de que había una intromisión del Ejecutivo, y después ves a Arturo Saldívar renunciar para integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum. Entonces no hay duda que Arturo Saldívar siempre estuvo jugando a favor del presidente, y hubo resoluciones que a mí me parecen que no fueron apegadas a la verdad. Por ejemplo, la reforma a la ley de la industria eléctrica viola la Constitución. Es obvio que la viola porque la Constitución dice que los mexicanos tienen derecho a un ambiente sano. Y la reforma lo que hace es privilegiar el despacho de combustibles fósiles, violando el derecho humano de la gente que vive en Monterrey, por ejemplo, y pues la refinería de Cadereyta les daña su salud. En Tula tenemos la termoeléctrica y en la Ciudad de México vivimos enfermos por todos los contaminantes. Y Arturo Saldívar votó a favor de la inconstitucionalidad, y creo que eso mostraba que no era un ministro independiente. Y ahora se queja de que fue con una denuncia anónima. Durante su administración como ministro, 248 denuncias anónimas fueron investigadas. Y lo último, Claudia Sheinbaum dijo que el que tenía que aclarar lo de su pensión millonaria era Arturo Saldívar. Entonces ahí están las evidencias de que no es un hombre congruente, y sí me parece delicado el tema de la Suprema Corte, porque elegir ministros por voto popular me parece que no es una buena idea. Muy bien. Te quería preguntar también, después de este primer debate, ¿a qué conclusiones has llegado? O sea, ¿cómo sientes tú que puede llegar el segundo? Primero, el formato fue malísimo. Nunca nos pudimos concentrar en temas. Cuando yo quería revirarle a Claudia, por ejemplo, lo del tema de las mujeres, que ella dijo, bueno, ya de mujeres hablamos suficiente. Hoy veía una primera plana donde no les han asignado los recursos a los refugios de mujeres.
Nunca es suficiente hablar del tema de mujeres. Las mujeres siguen sufriendo violencia. Pues ya le pasaron a Maynes la palabra y luego pues a mí quise entrar y me dijeron, conteste la pregunta. Yo tuve 10 preguntas y 4 interrupciones. Claudia tuvo 7 preguntas y Maynes tuvo 5 y ellos tuvieron 0 interrupciones. Entonces no pudimos llevar un debate cómodo donde realmente pudiéramos contrastar ideas. Se cambió el formato del debate en el último minuto. Yo no estoy segura que Claudia no supiera, la verdad. Ella como que tenía muy claro qué tenía que hacer. Pero bueno, así son las cosas, aprender de la lección, y el segundo debate nosotros lo que queremos que sea de mucho contraste, de realmente poner en la mesa los temas y de poder contrastar lo que ella piensa. ¿Qué dejo del debate anterior? Es absolutamente cierto que ella podía haber clausurado el colegio Repsamen. Era la alcaldesa, el colegio, el documento que yo subí a mis redes deja claro que le notificó a la directora del colegio que no tenía programa de protección civil. Si un colegio no tiene programa de protección civil, que es justamente donde se establecen cuáles son las salidas, pues se clausura. No lo clausuró y murieron 19 niños y 7 adultos. Niega que el metro se haya caído por su responsabilidad. Es evidente que DNB dijo que el metro, una de las causas por las que se cayó es mantenimiento, y eso le tocaba a ella. Le pregunté sobre los Panama Papers. Dijo que yo era una mentirosa y después dijo, bueno, es que mi abuela le dejaron una cuenta y entonces mis tías, y quedó en hacer un comunicado desde el martes y no ha dicho absolutamente nada si su mamá tiene o no dinero en los Panama Papers. Y la más importante, la retea que dijera si sería capaz de enjuiciar a los hijos del presidente por los actos de corrupción que hemos conocido, de Bobby, de Amílcar, de sus sobrinos del presidente, y pues simplemente no contesta. Y no contestó muchos de los cuestionamientos, el tema del COVID. Hay muchas familias que perdieron seres queridos por una incapacidad en el manejo de la pandemia. No es normal que se hubieran muerto 810,000 personas. Y se lo digo a los juarenses. México fue el tercer país del mundo donde más gente murió. ¿Por qué? Pues porque no se usó el cubreboca. Porque Claudia le dio un medicamento para piojos a los habitantes de la Ciudad de México, sin que tuviera evidencia científica. Entonces creo que estas responsabilidades quedaron en el debate. El posdebate lo ganamos muy bien porque hubo tiempo de explicar nuestras propuestas, pero bueno, viene el siguiente debate y a seguirse preparando y a hacer un debate distinto, y espero que el INE no impida el poder debatir. Así es. Candidata, ahí el tema también, me gustaría abordarlo, el tema de los migrantes, porque si usted llega a ocupar la presidencia va a ser un tema que no se va a acabar, va a ser un tema que va a estar vigente. Y aparte va a estar un tema en donde va a estar un proceso electoral en Estados Unidos. ¿Cómo ve usted esta situación con los migrantes? ¿Cuál es la solución? ¿Usted qué haría? Hay un proceso normal de migración y yo hoy veo un proceso de la delincuencia organizada involucrada en la migración. La delincuencia organizada desde Venezuela, desde Sudamérica, hace que los migrantes le paguen un monto para meterlos a México. Nuestra frontera sur está porosa, está descuidada, necesitamos tener un control. Si van a entrar migrantes, tienen que entrar con un permiso de residencia o de trabajo temporal en México. No debería haber ningún solo migrante que no tuviera este documento ya dentro del territorio nacional, para que no sea víctima pues, de los extorsionadores, porque los migrantes se han vuelto carne de cañón para los extorsionadores. Entonces tenemos que mejorar muchísimo la frontera sur para evitar que estos ampones delincuentes usen a los migrantes como mercancía y la traigan hasta Ciudad Juárez. Eso nos reduciría muchísimo el flujo migratorio. 2, si realmente Estados Unidos le va a dar una visa humanitaria, necesitamos saber por cuánto tiempo van a esperar en Ciudad Juárez y en qué condiciones van a esperar en Ciudad Juárez, los que ya aplicaron el formulario de la visa, y quizá a esos migrantes tenerlos en un albergue con recursos de Estados Unidos y de México, que no estén en la calle, que no vivan en los parques públicos, que no vivan en condiciones realmente que pongan en riesgo su vida, o lo que les pasó en la estación migratoria, donde murieron. Y 3, yo creo que hay que empezar a ver que con el nearshoring y con un buen crecimiento económico, esos migrantes pueden ser mano de obra interesante
para desarrollarse ellos, tener un ingreso y también México tener un crecimiento económico con la aportación de la migración, no verlo como un problema, sino como una oportunidad, así como los migrantes mexicanos aportan en Estados Unidos a la economía. Creo que estas tres cosas pudieran tener una salida mucho más digna para ellos y la ciudad de Juárez, pues dejar de tener toda esta problemática.